Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a nuestra primera entrevista con el doctor Altus Vaquero, magistrado del Consejo Nacional Electoral. En esta ocasión queremos conocer su punto de vista frente a distintos aspectos de la realidad electoral de nuestro país. Recordemos que el próximo 29 de octubre habrá elecciones de autoridades locales en Colombia. Doctor Altus, bienvenido. La primera pregunta es, ¿de qué manera afecta el tamaño de las circunscripciones electorales en la participación electoral de los ciudadanos? No. Las circunscripciones electorales tienen unas formas de delimitación política, es decir, cada circunscripción, cada departamento en Colombia se convierte en una circunscripción electoral. Entonces, para responder la pregunta, digamos, hay que entender muy bien cuáles son esas delimitaciones. Entonces, la delimitación entendida con el factor político es importante porque permite agrupar espacios de territorio, que es lo que busca una circunscripción electoral, para que unos sufragantes puedan ejercer el derecho al voto allí, ¿no? Claro, la delimitación política lo que busca también es que haya una participación de todo el conglomerado que se encuentra en un país. Por eso, hasta en sitios apartados hay circunscripciones. Caso de las circunscripciones más pequeñas, como es el caso del Amazonas, del Bichada, del Baupés, de la parte de los antiguos territorios nacionales. Entonces, es claro que lo que busca la delimitación con ese sentido es que toda la mayoría población que se encuentra en los territorios participe. Digamos que esa delimitación es importante. No afecta la participación, lo que busca es que todas las personas participen realmente con esa delimitación. Pero no solo eso, las circunscripciones también tienen otras formas porque hay grupos significativos o minorías que se quedan por fuera de ellas. ¿Cuáles son esos grupos significativos que se encuentran? Pues algunas expresiones minoritarias que no encuentran cabida dentro de la representación. Por eso la Constitución hace una aceptación de esas circunscripciones. ¿Cuáles son? Los indígenas, los afrodescendientes y los colombianos en el exterior. Tienen una circunscripción especial, por eso se denomina especial. Entonces, ya tenemos una delimitación política que es la que obedece a la división política del territorio, es decir, cada departamento, que son 32 más el distrito capital, se convierte en una circunscripción. ¿Para qué? Para que todos puedan participar. Pero al margen de ellos hay grupos que se encuentran distanciados y que por diferentes situaciones pues han sido excluidos de la vida política y por eso hay que otorgarles representación. Entonces por eso se establece una delimitación también especial. ¿Para quiénes? Para aquellas personas indígenas, afrodescendientes, ciudadanos en el exterior. En razón de 2 para el Senado, 1 para la Cámara de Representantes de los indígenas y de los afrodescendientes son 2 y de los ciudadanos en el exterior otro. Pero el criterio no se queda tampoco ahí. Hay criterios adicionales para establecer la circunscripción determinados por la población. Entonces, si uno revisa el artículo 171 y 176 de nuestra Constitución, va a encontrar que a mayor número de habitantes en una circunscripción electoral, mayores serán los espacios de representación. ¿Por qué? Porque debe tenerse en cuenta dos variables significativamente: el número de personas que pueden ejercer el voto en ese lugar y el número de curules que se van a elegir en ese lugar. Pero Colombia tiene un gran problema y es importante en ese punto responderlo de una vez. Colombia hizo una delimitación que no existe en el mundo, que no hay, digamos, copia, que es la delimitación para Senado. En el caso del Senado, la circunscripción en la mayoría de países es territorial. ¿Qué quiere decir que eso? Como la delimitación política que hablamos. Es decir, el Senado se elige en los territorios, a diferencia de Colombia, que se hace nacional, se elige como se elige el presidente. Entonces, digamos, ¿puede haber afectación? No, no necesariamente, porque lo que busca una circunscripción es que todos puedan votar. El censo electoral obedece a eso, ¿no? Que un ciudadano que ha llegado a la mayoría de edad, es decir, 18 años, pues tiene la posibilidad de votar por cualquier persona, independientemente de lo que se tenía antes previsto. En el siglo XIX te tenía en cuenta la riqueza que tuviera la persona o el nivel de escolaridad que tuviera. De acuerdo. Respecto a las variables políticas, hablemos de los gastos de campaña. ¿Qué opina usted de los topes en las campañas y cómo inciden en la participación electoral? Es importante que haya topes siempre. ¿Por qué es importante los topes? Porque los topes nos permiten asegurar que la influencia del dinero de las campañas
políticas, pues no sea el factor determinante. Entonces, para cada campaña hay unos topes que fija el Consejo Nacional Electoral. Pero adicionalmente es importante mencionar en este gran estudio que se está haciendo desde la Universidad de los Andes dos fenómenos que resultan ser antípodas. ¿Qué es una antípoda? Una antípoda es que resultan contrarios. El caso de los Estados Unidos y el caso de Brasil. El caso de los Estados Unidos, con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país en el año 2010, dijo que enfrentó a una corporación jurídica frente a la Federal Electoral Commission de ese país, señaló que los límites a las contribuciones individuales no deberían existir, porque si existieran se estaría vulnerando con eso la libertad de expresión contenida en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Entonces, ese, digamos, sería el primer ejemplo de lo que ocurre en el norte de este hemisferio, pero por eso resulta ser un antípoda al caso de Brasil, contrario, es decir, porque Brasil dice que sí deben existir, como el caso colombiano también, límites a las contribuciones de las campañas. ¿Por qué? Porque si no existieran esos límites, el poder del dinero pues puede influir mucho en una campaña electoral. Como decía Rousseau, que ningún ciudadano sea tan opulento como para comprarle el voto a una persona y que los ciudadanos no sean tan pobres como para dejárselos comprar. Esa es una frase muy interesante. En cuanto a las variables institucionales, doctor Altus, ¿considera usted conveniente el voto obligatorio? No, no, y menos en nuestro país. Nuestro país ha ido evolucionando de unas dinámicas complejas. Los partidos políticos surgen en 1848 y 1849. Es decir, a partir de ahí empieza un periodo que han denominado algunos historiadores y expertos en derecho electoral y constitucional el periodo de centuria de conflictividad partidista, bipartidista. Entonces, en esos periodos, desde que nacen los partidos, en 1848 y 1849, hasta 1957, el país duró peleando entre los liberales y conservadores, precisamente por esa expresión que tenían en su momento y esa necesidad que un partido primara sobre otro. Entonces el bipartidismo siempre contuvo esa manifestación. Entonces, ¿qué hacía el partido de turno? Si era liberal o conservador, le suprimía la oportunidad a los otros militantes de los otros partidos de poder participar. Y eso está documentado, que le quitaban la cédula a los liberales antes del 30 para que no pudieran votar en 1930 y los conservadores también, es decir, fue un juego entre los dos partidos. Entonces, como había una suerte de negación de un partido frente a otro cuando estaba en el poder, por eso es que Colombia nunca optó por el voto obligatorio. Si uno revisa la experiencia comparada, entonces va a encontrar que cerca de no más de 27 países en el mundo tienen voto obligatorio. Lo que pasa es que en Sudamérica sí existe mucho la variable del voto obligatorio. Colombia es una excepción, por esa razón que estamos aludiendo, porque había una fuerte conflictividad bipartidista que llevaba a que si un partido estaba en el poder, el otro sería segregado del mismo, y segregado tanto que no permitía que los otros votaran. La experiencia chilena que muestra que en el año 2012 Chile dice no va a existir más el voto obligatorio en el 2012. La gente participaba cerca del 89%, pero al eliminar el voto obligatorio, la gente llegó a participar solo el 45%. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente participaba porque el voto era obligatorio. La gente participaba en Chile porque el voto era obligatorio. Entonces, lo que demuestra esa evidencia comparada es que realmente no es bueno fijar el voto obligatorio, porque resulta ser que la gente vota por la obligatoriedad, más no porque esté convencida de participar políticamente en las elecciones. Claro. Doctor Altos, por otra parte, ¿considera conveniente permitir el registro el mismo día de las elecciones en los puestos de votación? No es posible por una razón, porque el censo electoral se prepara con una anterioridad. Además, si se registra la cédula del mismo día de la elección, pues habría problemas de lo que en Colombia denominamos la transhumancia. La transhumancia, el traslado de electores de un lugar a otro. Recuerden ustedes que en la primera pregunta
hacíamos referencia a que las circunscripciones tenían una variable determinada por el número de personas que votan en ese lugar. En Colombia ocurre el fenómeno del trasteo de votos. ¿Qué quiere decir eso? Que un ciudadano traslada su sitio de votación para favorecer a algún candidato en especial. Entonces no puede existir el registro en el mismo día de la votación por eso, porque debemos estar seguros a través de todos los elementos que tiene el Consejo Electoral relacionados con la transhumancia, que esa persona sí reside en el lugar donde dice residir. Entonces no tendríamos el tiempo para corroborar eso. Recuerden que el censo electoral y la inscripción de cédulas en Colombia se cierra 2 meses antes de las elecciones. Entonces, para esta elección del año 2023, se cerrará en el mes de agosto 29, día 29, porque son 2 meses antes de la elección. Ese día cierra la registraduría de las inscripciones, cierra el censo, hace un corte y lo manda a todo el país. Por esa razón, porque hay que verificar que las personas que están en el censo electoral sí puedan votar en esa circunscripción. Y en cuanto a los tiempos, ¿considera conveniente ampliar a varios días las elecciones? No, no porque precisamente también por la historia política nuestra, lo importante es que se conozcan rápido los resultados. No es conveniente aplazar, postergar por varios días las elecciones. Hay que tal vez, sí, generar una ampliación del horario, otro tipo de votación anticipada, pero no ampliar en días el periodo de votaciones. ¿Pero debería permitirse el voto anticipado o algún otro método similar? Sí, creería, pero hay que generar unos procedimientos muy rigurosos para que se puedan aplicar. Es decir, que exista una votación que pueda ser verificada por las personas y los ciudadanos y las autoridades electorales. Y más allá de la logística del voto adelantado, ¿cuáles son esos desafíos para que el voto adelantado pueda funcionar en Colombia? Primero, una buena reglamentación y una buena reglamentación de ley, es decir, debe existir una ley, así como existe una ley para el voto obligatorio, debe existir una ley también para el voto anticipado, que esté absolutamente reglado. Si no tenemos unas reglas claras, es imposible llevarlo a la práctica. Lo que hay que incidir es en la educación política, y en eso estamos llamados precisamente los actores políticos. Más allá de la registraduría del Consejo Electoral, quienes deben hacer esa promoción política son los partidos y movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos para que la gente participe, pero el Estado también tiene un rol muy importante, generar cada vez más espacios democráticos, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, que los ciudadanos puedan participar a todo nivel en la democracia. Doctor Altos, muchísimas gracias por este espacio y por compartirnos sus opiniones. A nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en una próxima entrevista. Hasta entonces.